Bueno, seguimos en nuestro curso SEM con Smart PLS y veníamos conversando de algunas situaciones tal vez muy elementales, el tema de las variables, el tema de las escalas de medición, de la forma de la distribución de los datos, tomado muy simple. Pero también quiero un poquito más de las introducciones a la SEM, conversar aquí el siguiente punto tomado también del libro referencial. Hay dos tipos de SEM. SEM basado en covarianzas, y usualmente esa es la sigla, SEM. Se usa para confirmar o rechazar. Mire que dice en paréntesis rechazar, o sea, no siempre tenemos que decir que nos da lo mismo, que es otra situación que uno encuentra en tema de algunas personas que obviamente cuando se inician en esto piensan que hay que siempre confirmar la teoría, y entonces dicen, bueno, ¿por qué se rechaza? ¿Por qué no se cumplió? Bueno, aquí ya en la misma definición nos dicen, se usa para confirmar o no unas teorías. Ahí queda abierta la situación de que no tenemos que aceptar, que llegar a decir ese modelo que partimos es el que era. No ahí se ve. Teorías, es decir, un conjunto de relaciones entre múltiples variables que pueden ser probadas empíricamente. Empíricamente es tener los datos y verificar con los algoritmos adecuados. En contraste al anterior está PLS-SEM, también llamado modelado de ruta. Se usa principalmente para desarrollar teorías en investigación exploratoria. Un punto relevantísimo que tal vez a veces pasa desapercibido. Desarrollar investigación exploratoria. O sea, no está tan enfocado, según estas dos definiciones, a confirmar o rechazar teoría, sino tal vez a producir conocimiento. Lo hace enfocando sobre la explicación de la varianza en las variables dependientes al examinar el modelo. Bueno, son puntos que poco a poco iremos reforzando, pero ya tenemos aquí dos puntos que nos dan. El uno dice confirmar y el otro dice explorar. Vamos a ver qué dirán otras personas. Aquí traje este punto donde dice el modelo de medida, que lo llaman también y el modelo estructural, que es lo que está como en el recuadro de la mitad, es el modelo de estructura. Tenemos el concepto de variables exógenas, que son aquellas que no les llega flechita, pero de alguna otra. Aquí hay unas flechitas que llegan, pero lo entendería yo como mostrándonos un modelo formativo. Aquí dice de todas maneras es un modelo simple, y es un modelo simple, pero por ahora lo que quiero destacar es tenemos variables en circunferencias, que son las variables latentes. Esta definición de las variables está en el documento, en el libro, y lo pueden leer de mejor manera. Y aquí estas variables x1, x2, x3 le llegan a y1. Y aquí también le llegan. Es el esquema de un modelo formativo. Aquí salen las flechitas de y3 hacia x7, x8, x9. Y por lo tanto se configura un modelo reflectivo, que también se hablará más despacio después. Observen un detalle. En los modelos reflectivos, que tenemos los rectángulos, les llega otra flecha. Epsilon 7, 8 y 9. Esto quiere decir que estos modelos reflectivos, estas variables observables están sujetas a error. Tienen un error que se llama precisamente de medida, error de medida. En los formativos no tienen este error. Hay diferencias, entonces. Aquí son más tangibles. Salario, cuánto gana, cuántos años tiene, cuántos hijos tiene. Eso no tiene error. A no ser de que haya por ahí, pues no, como ya sabemos. Pero entonces tiene dos hijos, tiene 3 hijos o ganó 20.000 pesos. En fin. Aquí, como son percepciones seguramente, entonces hay un error de medida. Otra posibilidad que nos da el software, que no es tan usual en otros esquemas, es que puedo tener un solo ítem, formándome una latente, como se observa acá. Son detalles de diferencias que es bueno ir considerando. Bien, vamos a mirar ahora a conversar sobre este artículo. Seguramente tomaremos varios artículos durante el curso, es un enfoque, somos el grupo lo amerita, y nos van ideas de una cosa u otra en cómo no solo cómo se estructura un artículo, que ya probablemente sabemos de la estructura, las revistas no lo dicen, etcétera, pero sí cómo lo escriben diversos autores
y obviamente mis comentarios a mi modo de ver, pues lo que opino al respecto. Voy a trabajar por varias razones, entre ellas unas variables de uso de determinada área de gerencial, etcétera, y que me pareció que puedo aportar algunos detalles. Uso de ecuaciones estructurales en áreas de manufactura y mejora continua. El caso de plantas de manufactura de Apodaca, México. Es claro también que el artículo toca diversos conceptos, nomenclatura, tema, que no lo hemos visto porque estamos iniciando, pero lo quise hacer así para mostrar que esto que luego aclararemos, observaremos, es el día a día en los artículos. Y además lo insertamos en un contexto práctico. Luego lo afianzaré en su momento. Bueno, agradezco también y felicito a los profesores Carlos Monge, Jesús Cruz y Fabián López, autores del mismo. No encontré la fecha, se los compartiré también. Y en los comentarios que haga en el sentido de mejorar el artículo, pues será con toda la modestia del caso. Y bueno, lo que espero se tome bien los comentarios, como siempre. Pues bien, aquí partimos de un modelo gráfico, del modelo SEM propiamente. Tenemos efectividad de la manufactura esbelta, ahí está que lo tomaba de manufactura, que hemos trabajado hace poco de esas variables. Y efectividad de la bueno, aquí le voy a dar de una vez el clip porque también tengo, creo que ya la definición de estas variables acá. Pero lo importante de momento es entender de nuevo, las elipses son variables, en este caso latentes, y que las flechas salen de la bolita hacia los rectángulos. Los rectángulos es lo que yo tomo de mi instrumento. El instrumento puede ser encuesta o puede ser también algún otro formato que se haya tomado en otras circunstancias. O sea que por eso no tiene que ser necesariamente encuesta tampoco. Es lo usual, sí. Efectividad de la manufactura esbelta está medida por X1, X2, X3 y las flechas salen de allá, luego se me convierte en un modelo reflectivo y aquí nos definen a la derecha qué es cada una de ellas. Luego tenemos efectividad de la manufactura sustentable, está compuesta por 5. ¿Cuál es el problema o el dilema del investigador? ¿Cuántos rectángulos coloco? Eso es otro asunto. Ahora, si los rectángulos deben de tener el error, aquí lo pudieron haber diseñado así por estructura, digamos, de presentación. Puede ser la razón. Entre otras cosas, el PLS tiene una posibilidad que uno muestra las bolitas solas, como para mostrar el modelo de estructura, y con un solo clic o dos muestra los ítems. Entonces, son posibilidades, pero yo creo que acá fue por facilidad. Pero sí tienen errores de medida. Es correcto. En el software sí, bueno, vamos a mirar luego si es el software mismo que nos posibilita o no. Pero sí los mide. Efectividad de mejora continua igual. Y viene el tema de las flechas. Observen que aquí viene efectividad de la manufactura esbelta, pasa a la sustentable. Y de aquí pasa a índice de eficiencia. Aquí se configura un tema de mediación que poco a poco aclararemos. Mediación, ¿por qué? Porque viene por otro camino a analizar esta. Entonces, aquí hay un esquema que habrá mucho más para conversar. Sí los mide, claro. Entonces, aquí está el tema de la definición. Pero lo que vamos a ir avanzando es lo siguiente. A diferencia de CB, o sea, las de covarianzas, PL se enfoca en maximizar la varianza explicada de las variables endógenas en vez de reproducir la matriz de covarianzas. En ese sentido, la decisión de usar CB, SEM o PLS dependen fuertemente del objetivo del estudio de investigación. Yo tengo que destacar esto porque es usual a veces que escucho decir, bueno, usemos PLS. ¿Por qué? No, es que tengo mi muestra más pequeña, tengo una muestra de 80. Y me han dicho que con PLS las muestras, pues no requieren muestras tan grandes. Y sí, está bien, no requiere muestras grandes, sí, pero
¿Cuál es su objetivo? Porque es que yo no puedo priorizar, tomar muestra pequeña nada más por venir a usar este software, que porque me dicen que con ese ajusta. No, ahí está explicitado en esta parte y lo veremos en el artículo siguiente y en toda parte, que está fuertemente, depende en la escogencia en el objetivo del estudio. Ahora, también he leído y creo que es más válido que pueden ser complementarios, eso sí también es cierto. Puedo usar unos indicadores, unas técnicas para el uno, si hay reflectivos. Puedo llevar a variables compuestas y usar el PLS. Ahí estamos más de acuerdo, creo yo. Si el fin es probar o comprobar teorías, puede preferirse el método SEM, ya lo habíamos observado también en la presentación. Si el fin es probar o comprobar, pero el comprobar puede que llegamos al final que no, puede preferirse este. Mientras que si el objetivo es el desarrollo de teorías o la predicción, es recomendable el uso de PLS-SEM, y lo dice Herr, que siempre ha sido citado, y Hanslier. Es decir, aquí hay un análisis que tenemos que reflexionar nosotros mismos. No irnos por alguien que nos dice que esto es más fácil, porque realmente es sencillo, ¿no? Por otra parte, PLS-SEM posee algunas características que han promovido su popularidad y que pueden ser altamente beneficiosas, como cuando se realizan investigaciones como estas pequeñas, ya lo mencioné. El otro detalle es que no tiene ese requerimiento de normalidad. Eso también es muy atractivo para investigadores cuando no nos dan normalidad, vámonos para el PLS. Pero ya hemos visto que no es así nomás. Bueno, al final nos dice, tampoco asume normalidad, puede manejar una escala de medición formativa. Bueno, entonces ya estamos tratando de dilucidar. ¿Qué pasa con este otro pantallazo? Con letra más pequeñita, pero si la van maximizado nos queda bien. En la modelización del estudio objeto del presente artículo y en virtud de la complejidad de las interrelaciones, estoy leyendo, me brinco alguna cosita, se utilizó la técnica estadística multivariada como ecuaciones estructurales. Para el estudio se utilizó una muestra estadística estratificada de 40 plantas. Bueno, y llegan al final al tamaño de muestra estadística, se determinó vía fórmula utilizando valores de P, Q. Yo sinceramente no estoy de acuerdo con el uso de la fórmula tradicional para estudios descriptivos en ecuaciones estructurales. Por lo tanto, para mí, la fórmula del tamaño de muestra, ahí me daría 384. Yo no necesito ni ninguno, necesitamos hacer la fórmula. Yo sé que con P.5, Q.5 y esa confiabilidad da 384, eso ya se sabe. Además, no es el enfoque con ecuaciones estructurales trabajar a mi modo de ver esta parte. El P y Q.5 nunca he estado de acuerdo, ni creo que lo estaré. Pero lo que quiero significar aquí no es pues, el negativismo del punto, sino mirar si sí en realidad se puede utilizar o qué opinarán. Pero para mí no es usar ese tema de ni P.5 ni Q.5 ni el esquema de fórmulas tradicionales de los muestreos probabilísticos tradicionales. No lo veo en SEM y por eso también se ha hablado de la fórmula del profesor Schopper y muchas otras ya. Bien, dicen acá que se utilizó una escala reflexiva en un instrumento de medición consistente en 38 ítems. Entendamos también esto. ¿Cuál ítem cogió para coger el P y el Q? Vaya a ver. Ahí hay mucho detalle con P y Q, pues, independiente de que sea prudente usar en la SEM, que no creo. Pero el P y el Q.5 no me da por ningún lado. Bien, volviendo a la parte de la derecha, validados mediante alfa de Cronbach, la estimación de este modelo, tanto el componente, bueno, hablamos más, y utilizando el algoritmo PLS y bootstrapping, que aquí lo escriben siempre distinto a lo que lo he visto en otras partes, pero eso no es lo importante. Lo importante es saber que aquí utilizaron alfa de Cronbach. En el PLS tenemos varias opciones que se verán en su momento, pero que también está la fiabilidad compuesta, está el coeficiente de correlación de Spearman, lo saca también por defecto. En la determinación de la confiabilidad y la validez del modelo de medición, así como en la estimación del modelo estructural, se aplicaron con todo éxito los criterios de calidad. Bueno, está bien. Ahí nos hablan de modelo estructural, modelo de medida, y vamos a ver acá otra vez la figura, pero ya tenemos algunas salidas.
o mejor, los coeficientes. Los coeficientes que están que observan ahí, digamos, más que los coeficientes, lo que están dentro de las bolitas son los coeficientes de determinación. Porque este programa está más enfocado al R cuadrado, esa es la técnica que influye, que pretende optimizar más la predicción que la relación. Aquí tenemos en la lectura del artículo el tema de algunos comentarios, los R cuadrado, muy alto da, usualmente en covarianzas, cuando trabajamos con el Amos o Amos que llamamos, y otros, en el tema de las correlaciones, el coeficiente de determinación no nos da tan alto en lo general, precisamente porque el objetivo no es predecir, sino más analizar esas relaciones existentes y por otra con covarianzas. Entonces ahí hay una diferencia importante que hay que considerar. ¿Cuál es mi objetivo? Ahora, estas cargas, punto 75, 67, etcétera, siguen sí la misma teoría tradicional. El punto 7 como un punto de corte, que se vean, bueno, este punto de 67 no lo va a borrar uno porque sí tampoco, ¿no? Porque aquí habrá que mirar cuánto nos da la fiabilidad compuesta, cuánto nos da la ABE, y ya dependiendo de un caso u otro se borrarán algunos ítems, si hay unos muy bajitos. Aquí no es el caso. Pero vuelvo a hacer una mención, que luego se aclarará mucho más, y es el de mediación. Esta EMS, esta variable, está mediando entre EMC y la variable dependiente. ¿Por qué? Porque viene por aquí. Esto se llama un efecto directo, pero si ya viene por este ladito es un efecto indirecto. Estos son esquemas usuales, entonces por eso tenemos que tener en cuenta cómo medir la variable mediadora o el efecto mediador, los efectos indirectos. Son temas del día a día en estos casos. Las cargas factoriales, que son las que tenemos acá y que mientras más grande mejor. Bueno, comillas, que nos da 1 en una correlación perfecta y eso tampoco es, 0.98 da para pensar. Da para pensar que puede haber alguna repetición entre variables. Y obviamente estos valores, mientras más grandes, mejor. ¿Cuánto es grande? Bueno, pues para un punto 28 debe dar significativo. Si yo tengo una muestra muy grande, un punto 10 me dará significativo. Entonces también son situaciones a tener en cuenta. Otro, pantalla. Las cargas factoriales estandarizadas, ya lo mencioné, nos ponen aquí el lindero de punto 7. También dicen que punto 67... ¿por qué no se eliminó? Pues no se elimina porque precisamente al quitarlo no vimos mejoría. Uno lo quita y vuelve a analizar la fiabilidad, por ejemplo, o la ABE, la ABG, y si no mejora, pues vuelvo y la dejo. Eso fue exactamente lo que me pasó en estos días en uno de los trabajos que tengo de uno de nuestros participantes, entre otras cosas. Bueno, es importante recordar que la modelación con ecuaciones estructurales mediante el uso de mínimos cuadrados parciales no asume que los datos de los casos estén normalmente distribuidos. Y por lo tanto PLS aplica el procedimiento bootstrapping. No sé si es por lo tanto, pero de todas maneras sí hay que leer un poquito más sobre el bootstrapping, en qué consiste, porque es una técnica muy usual cada vez más y no es nueva en lo absoluto, pero sí cada vez más usada. El mismo SPS la trae hace tiempos, lo que pasa es que no lo usamos, entre otras cosas. Aquí nos citan pues para invitar a una mejor lectura y finalizo este bloque con el tema de la estimación del modelo interno, o sea que aquí hablamos de modelo externo, modelo interno. El externo es el mismo conocido como el de medida y el interno es el modelo estructural en el lenguaje del PLS, del SMART. Se habla de interno y externo, en el inglés inner, outer, algo así, que es lo mismo que medida y estructural. También lo mencionan pues en las dos formas. Dice acá, las cantidades en las flechas tanto del modelo de mediación externo como el estructural representan los valores de la prueba T. O sea que hubo otra figurita que nos muestra ver el valor T. Y con eso es para decir que es similar a los otros software que también nos muestra con otra nomenclatura, el CR, etcétera, pero son valores de
T y valores de P para tomar una decisión si la relación es significativa o no, o si, en general sí, las relaciones o las correlaciones. Bueno, esta era una introducción que quise mostrar de ese artículo. Faltan unos detalles del artículo, en varias partes donde citan el tema del R cuadrado, sugieren el R cuadrado entre qué valores podría estar, bajito, medio y alto. Yo los compartiré para que lo lean y luego tendremos oportunidad de conversar al respecto. Dejamos este acá.